también a todos quienes nos siguen en redes sociales y a quienes apoyaron con la difusión de esta y otras conferencias, ¿no? Pues fíjense que hoy tenemos un tema muy interesante, delitos por hechos de corrupción, y contamos con la presencia de un experto en la materia, un académico comprometido, un servidor público de amplia data y un verdadero conocedor en estos tópicos que tanto nos interesan a todos. Me refiero al maestro Oscar Zavala Gamboa, a quien a título personal y nuevamente le agradezco y públicamente su generosidad por haber aceptado esta invitación. Antes de darle el uso de la voz al maestro, le voy a permitirme leer una breve semblanza de su labor académica y profesional. Pues fíjense ustedes que el maestro, nuestro invitado del día de hoy, es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente realiza estudios de doctorado en Derecho. Asimismo, cuenta con estudios concluidos de doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Es egresado del programa sobre normas internacionales del Instituto Internacional de Formación de la OIT, del Diplomado en Negociación y Construcción de Acuerdos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y del curso de Argumentación y Transparencia en el Consejo de la Judicatura Federal. También se desempeñó como director general de responsabilidades administrativas en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Previamente ocupó el cargo de director de investigación de responsabilidades administrativas del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Fue director de responsabilidades, quejas, denuncias e inconformidades, adscrito al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Fue secretario de Acuerdos y Ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fue visitador adjunto de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secretario ejecutivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y asistente de investigación en el área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como presidente de la Comisión de Sistemas Anticorrupción del Congreso Nacional de la Abogacía. En el ámbito académico, es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la maestría en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, así como docente en diferentes instituciones públicas y privadas del país. También es autor de diversas publicaciones nacionales y extranjeras sobre derechos sociales y conferencista sobre temas de derecho del trabajo, transparencia y combate a la corrupción. Como ven, estimado, y aparte es miembro de nuestro grupo de derecho disciplinario de WhatsApp, donde participa activamente con sus, digamos, comentarios y demás. Y pues, estimado maestro Oscar, la verdad es un privilegio contar con un servidor público de amplia data, una persona experimentada en estos temas, un académico comprometido, un estudioso de los temas de responsabilidades, un operador práctico, pero sobre todo, al igual que sus antecesores que han desfilado por este micrófono y estas cámaras, pues todos comparten en común el que son personas generosas y siempre dispuestas a ayudar a los demás y compartir sus reflexiones. Muchas gracias. Fíjese que su conferencia, digamos, llamó muchísimo la atención. Hay personas de prácticamente todo el país, operadores prácticos de los tribunales, autoridades investigadoras, órganos internos de control, muchas personas de la UNAM y de otras casas de estudio, de órganos de fiscalización superior, porque sencillamente el tema es relevante y su persona, digamos, atrajo mucho nuestro interés. Pues, estimado maestro, las cámaras, los micrófonos son todos suyos. Eh, Estamos muy atentos a los que nos vaya a comentar y está en disposición de compartir material si es que así lo desea. Muy bienvenido, maestro, y un saludo a todos mis amigos de Derecho Disciplinario MX. Muchísimas gracias, estimado doctor Rodrigo Rodríguez. Siempre un gusto participar, más con la generosidad de su presentación que me deja doblemente comprometido porque ya no sé si lo voy a hacer quedar mal a usted por tan agraciada presentación. Pero bueno, hay algunos temas irrelevantes. Por supuesto, un saludo cordial a todas y a todos los que nos acompañan.
de compañeros de grupo de disciplinario, que efectivamente es un grupo que se caracteriza por el apoyo de todos, ¿no? Uno aprende muchísimo simplemente conseguir la conversación de la información que se comparte a través de ese grupo. Uno comparte criterios, comparte noticias, y bueno, eso siempre es enriquecedor. Se comparten muchas lecturas, muchos criterios, y eso le ayuda a uno a ir identificando poco a poco cómo se pueden aportar o qué se aprende de otras en otros estados a nivel federal, inclusive en otras materias. Y por eso es que me parece importante justamente participar de este punto con este tema en particular, hablar de los delitos de corrupción vinculados, por supuesto, con el tema de las faltas administrativas, por supuesto, graves. Y bueno, quiero hacer una precisión previamente, una pequeña precisión antes de comenzar. Me parece muy apropiado hacer este comentario porque su servidor no es un especialista en derecho penal. De hecho, nosotros creo que no somos especialistas en nada, ¿no? Entonces, pero lo que sí les puedo comentar es que esta percepción que voy a transmitir, o esta visión que quiero compartir con ustedes el día de hoy, va encaminada a una experiencia profesional desde el punto de vista de un denunciante tal cual. Como ustedes saben, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos obliga a todos los servidores públicos que en el respectivo ámbito de las competencias identifiquemos alguna, alguna posible comisión de un hecho delictivo. Siempre nos obliga a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales, y por supuesto a dar el seguimiento correspondiente ante los órganos que así se consideren. Entonces, esta perspectiva de los delitos de corrupción vinculados, por supuesto, con el ámbito de las responsabilidades administrativas, su servidor lo va a plantear desde una visión de un denunciante, de una visión de una autoridad administrativa, o por lo menos desde el punto de vista de alguna función de estas, que permite presentar ante la autoridad ministerial o llevar ante las autoridades penales también, ya cuando hablamos de jueces de control o otra instancia jurisdiccional, los hechos que consideramos son vistos como posibles delitos cometidos por servidores públicos, ¿no? Entonces, para esto, por supuesto, pues tenemos una amplia gama, una amplia reflexión previa antes de analizar, porque verdaderamente el tema es un tema que nos lleva a pensar. Uno revisa el título 10 justamente de delitos por hechos de corrupción del Código Penal Federal, y pues uno encuentra diferentes perspectivas, y los que nos dedicamos, ahora hablo en tiempo pasado, ahora que me dediqué hasta hace unos días al tema de las responsabilidades administrativas, los que nos dedicamos al tema de las responsabilidades administrativas, uno advierte y puede identificar ciertos tipos penales que se parecen mucho a los tipos administrativos, y va a haber a lo mejor una importante, una interesante ahí concurrencia de ciertos factores, de ciertos elementos, que uno podría pensar que estamos justamente en una frontera entre si es un tema de derecho penal o si es un tema de derecho administrativo. Voy a avanzar a una conclusión que me parece que esto tendría que ser al final, pero me parece muy importante plantearla desde ahorita para que podamos partir de ahí nuestra discusión. Y por supuesto, quedo abierto a las preguntas y comentarios, que uno se enriquece mucho más con este intercambio de ideas, más que una conferencia, que me parece puede ser mucho más una mesa redonda donde podamos participar. En nuestra materia, en nuestro procedimiento administrativo sancionador, tenemos una figura que se llama la prevalencia de la vía penal. Y esto tiene una razón de ser. En el derecho administrativo español, uno logra identificar, o uno logra vislumbrar dos ejes fundamentales en la obtención, o por lo menos en la persecución de los hechos de corrupción. No hagamos distinción si se trata de la vía administrativa, no hagamos distinción si se trata de la vía penal, o si hubiera alguna otra concurrencia más. Por ejemplo, en eso se parece mucho en el ámbito también del derecho mexicano. Por ejemplo, uno revisa ciertas causales de determinación o de cese de los efectos del nombramiento en el derecho laboral burocrático, y tenemos una tercera vía adicional. O sea, aparte de encontrar sanciones en la vía administrativa, encontrar sanciones en la vía penal, uno encuentra también que un servidor público también puede tener sanciones de índole laboral, y son muy parecidas a las que también vamos a encontrar nosotros en nuestras leyes de responsabilidades administrativas, y por supuesto en algunas cosas en el ámbito de la materia penal. Pero ¿a qué se refiere este principio que se deriva? Hablamos entonces de un derecho en general, de un derecho administrativo del servidor público, una función administrativa en el funcionamiento del servidor público, entendiendo a esta figura desde un punto de vista muy general de participar o de considerarlo como un solo ente que es objeto de diferentes responsabilidades. El derecho mexicano, en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política Federal,
establece unos criterios más o menos similares cuando establece los diferentes tipos de responsabilidad a los que un sujeto, un servidor público puede hacerse acreedor, ¿no? Pero entonces, bajo este esquema, uno se podría preguntar, ¿cuál es la prevalencia o quién tiene mayor preferencia en el ámbito de las sanciones? La vía administrativa, la vía penal o cualquier otra que pudiera ser de competencia de las autoridades. Y la realidad de las cosas es que la doctrina española, por lo menos al categorizar estos principios generales o estas vías de persecución de los hechos de corrupción, establece un parámetro muy específico al hablar de la prevalencia de la vía penal. Y uno se podría preguntar por qué, ¿no? Y uno se podría preguntar por qué y si eso tiene cierta aplicación o no en el ámbito del derecho mexicano. Y miren ustedes, uno logra identificar, lo vuelvo a comentar, uno realiza una lectura simplemente básica, una lectura superficial, si lo queremos ver así, de los tipos penales establecidos en el Código Penal y de las faltas administrativas graves, vamos a encontrar muchos elementos en común o muchos elementos que pudiera parecer uno que estamos en presencia exactamente del mismo tipo para la misma conducta. Por eso esto es importante, compañeras y compañeros, porque si hablamos de un principio general o la obtención de lo que es el derecho disciplinario, el derecho administrativo sancionador, resulta muy interesante ver que doctrinalmente, y lo subrayo con mucha claridad, doctrinalmente las autoridades en general, o el jus puniendi, tendrá prevalencia sobre la prevalencia en la vía penal por encima de la vía administrativa. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque si partimos de la base de los bienes jurídicos tutelados, de esta estructura fundamental de bienes jurídicos tutelados muy parecida del derecho penal que también podemos retomar en el derecho administrativo sancionador, vaya, no vamos a entrar en esta discusión de diferencias, estos límites de derecho disciplinario y derecho administrativo sancionador. Hablaremos en general de un derecho donde se imponen sanciones a los servidores públicos, sea por conductas administrativas o sea por faltas, por conductas que bien puedan tipificarse como delitos. Entonces, bajo este esquema, uno podría pensar que la prevalencia de la vía penal va a ser porque ofrece una protección mayor a los bienes jurídicos tutelados, que en este caso es el servicio público. Hasta hace un par de meses, algunos meses, estuvimos ahí platicando con los compañeros de la SESNA, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y platicábamos justamente sobre este ciclo de conferencias de los delitos de corrupción, y nos tocó a nosotros hablar sobre el ejercicio abusivo de funciones, justamente una tipología que se establece en el Código Penal Federal. Uno podría pensar originalmente que el derecho administrativo sancionador pues tendría solamente que formar parte o ser partícipe de una estructura de una sanción mucho mayor como lo puede ser en la vía penal. ¿Dónde está la gran diferencia? Y justamente una de las grandes diferencias que establece en la doctrina es el tipo de sanciones que se imponen. Por ejemplo, nosotros por supuesto que en la vía administrativa no contamos con la prisión, por ejemplo, ¿no? Que es una sanción propiamente del derecho penal, no es una sanción que pueda ser considerada como parte de la estructura básica de estas penas. Por cierto, tengo un material sobre esa conferencia que les voy a compartir aquí, si me permite el doctor Rodríguez, ahora que tenemos, yo se la comparto. No la proyecto porque luego me distraigo yo mismo, entonces mejor prefiero tenerla aquí como un material de apoyo y la vamos comentando para que ustedes puedan tenerla con posterioridad. Pero bajo esta idea, el hecho de contar con una tipología básica sobre los tipos penales o sobre la estructura de los tipos penales sobre los hechos de corrupción, pues nos abre un abanico de posibilidades para poder determinar cuándo estamos en presencia o no de un hecho o de una conducta que por su propia naturaleza pudiera entenderse como una conducta que puede ser sancionada por la vía administrativa o pues una conducta que pueda sancionarse también por la vía penal. Indiscutiblemente, queridas amigas y amigos, esto nos lleva a pensar o a reflexionar sobre un tema también interesantísimo de nuestra materia, el tema del principio non bis in idem, ¿no? Que justamente no podemos hablar de las dos vías, la vía penal, si no hablamos de este principio. Y la clave muy importante es que la propia Constitución establece, no se pueden establecer sanciones de la misma naturaleza, que es una cuestión que no debemos perder de vista. Por supuesto que una conducta sí puede ser sancionada tanto en la vía administrativa como en la vía penal, según sus propias repercusiones, aunque pareciera, yo recuerdo muy bien que cuando recién empezábamos a presentar nuestras denuncias en las fiscalías, donde tuvimos oportunidad de presentar denuncias penales, precisamente por expedientes que estaban en etapa de investigación ante un órgano interno de control, se presentaban las denuncias ante los ministerios públicos
Y yo recuerdo muy bien que un par de veces que me tocó, no voy a decir por supuesto dónde, nos tocó ir a ratificar las denuncias, nos decían los ministerios públicos, oiga, pues bajo las premisas del principio non bis in idem, pues ¿por qué viene a denunciar penalmente si usted ya está conociendo la vía administrativa, ¿no? Ni siquiera ha determinado si es responsabilidad. Bueno, uno trataba un poco de explicar, oye, pues si yo soy el denunciante, solamente vengo a hacer de conocimiento ciertos hechos que considero son vistos como delitos. Bueno, pues bajo este esquema, pues es mi obligación hacerlo del conocimiento de la autoridad, ¿no? Entonces, es tu obligación, agente del Ministerio Público, investigar y llevar a cabo todas las... Entonces, había cierta resistencia en un principio de recibirnos las denuncias, bajo la idea de que como ya estaban conociéndose en la vía administrativa, o como nosotros referíamos que teníamos un expediente administrativo, pues ya nos decía la autoridad penal que eso por supuesto que no tenía que ser conocido todavía. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún hecho acreditado, ¿no? Que estaba justamente en la etapa de investigación y que por lo tanto no podían conocer. Esa fue una primera parte. Otra experiencia justamente llevando los asuntos es precisamente que las fiscalías nos decían, oye, pero es que no me das elementos para que yo pueda investigar, no, para que yo investigue. O, bueno, pues justamente al ser dos autoridades investigadoras diferentes, pues también tenían que llevar a cabo sus propias diligencias de investigación y, por supuesto, de tener cierta repercusión sobre ciertos principios o ciertas conductas que pudieran ser sancionadas como delitos. Eso pasaba en un principio, y también dicho sea de paso, ¿no? No es tampoco que se trate solamente de que las autoridades penales tenían esas visiones limitadas hasta cierto punto. También teníamos, por supuesto, que entender que desde el punto de vista de los órganos internos de control, también resultaba novedoso que quien diera la vista fuera una autoridad ministerial. Y eso también nos pasó muchísimo, ¿no? O pasa muchísimo. Una autoridad penal que conoce de ciertos hechos o ciertas conductas que pudieran ser delitos, si advierte la presencia y la existencia de faltas administrativas, también, por supuesto, tiene la facultad para dar vista y presentar las denuncias correspondientes o hacer de conocimiento de los hechos ante los órganos internos de control para que por vías separadas puedan llevar a cabo esta investigación y, por supuesto, esta prosecución de los delitos. Pero ven ustedes, esta construcción que se fue dando, pues en realidad no es una ley vieja, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por supuesto, las reformas con este paquete de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se adiciona, por ejemplo, el Código Penal Federal, pues más o menos tuvimos que empezar a empatarlos en ciertos momentos. Ya en la parte práctica, debo de decirles, y por eso es que me parecía muy importante que a pesar que doctrinalmente tengamos la preferencia de la vía penal, dicho sea de paso, la realidad de las cosas es que desde el punto de vista de los jueces penales, ya los jueces de control en materia penal, opera al revés. Parecería que lo que buscamos o lo que se encuentra en presencia uno es en una prevalencia de la vía administrativa por la vía penal. Esto ya hablando del punto de vista práctico, no del punto de vista teórico, donde ya lo hemos comentado, la prevalencia es la prevalencia de la vía penal. ¿Por qué me refiero que hay una prevalencia de la vía administrativa? Y hay una prevalencia de la vía administrativa porque dicho sea de paso, y esto por supuesto sería interesantísimo que se pudiera debatir en algún otro foro, doctor Rodrigo, que es un tema muy interesante para debatir. Yo no estoy muy de acuerdo muchas veces en que muchos penalistas prácticamente traten de equiparar nuestra materia disciplinaria con el derecho penal. Y hay, por supuesto, un bagaje muy interesante donde ciertos principios, ciertas directrices, digo, la jurisprudencia es muy clara, ¿no? Se retoman en nuestra materia ciertos principios rectores de materia penal, pero ese apellido que le ponemos al final me parece fundamental, con sus respectivos matices y modulaciones. Me parece que no podemos aplicar un derecho penal o principios generales del derecho penal a rajatabla, donde podamos señalar que claramente sea una cuestión donde el derecho penal sea la base del derecho disciplinario de nuestro sistema de responsabilidades administrativas. Me parece que no la mejor de las vías, si lo queremos ver desde un punto de vista técnico, pero bueno, ha sido una corriente que ha tenido, por lo menos también doctrinalmente, algunas bases, algunos fundamentos importantes, y por supuesto tiene sus grandes defensores que lo han llevado a este punto. Pero bajo esa idea, aquí nos ponen en los comentarios, por ejemplo, de la última ratio, totalmente de acuerdo. Y eso nos decía un juez penal. Fíjense ustedes que en algún órgano interno de control en que tuve la oportunidad de participar, tuvimos la oportunidad hacer una vinculación a proceso de servidores públicos de una institución donde
la parte importante era hacer ver o tratar de identificar que estábamos en presencia de un hecho delictivo, a pesar de que en la etapa de investigación del expediente de responsabilidad administrativa aún no teníamos ninguna, ni siquiera estaba calificado el asunto. Había ciertos hechos que permitían identificar alguna circunstancia particular sobre ciertos hechos delictivos que permitieron presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción. Esta fiscalía logró judicializar la carpeta de investigación y entonces nosotros seguíamos integrando el expediente en el órgano interno de control, pero logramos vincular a proceso a servidores públicos de esta institución. ¿Dónde estaba la sugerencia que nos hacía la autoridad penal? La autoridad penal nos decía algo muy claro. Había que ser muy específicos en determinar que se trataba de un asunto de índole penal, porque si nos quedábamos en la frontera de lo administrativo y lo penal, por una cuestión de última ratio, como bien nos señala aquí un comentario que nos señalan en el chat de esta plática, como era la última ratio, si estamos en una frontera donde puede ser administrativo o penal, pero sin que tengamos una definición clara, va a optarse por la vía administrativa. Esto tendría muchos matices, y eso tendría muchos matices porque verdaderamente, vaya, si estamos en presencia de una cuestión donde hablamos de la prevalencia del derecho administrativo, pues entonces pensaríamos que prácticamente requeriríamos de una mayor prevalencia, un mayor desarrollo por parte de las autoridades administrativas sobre las autoridades penales. Y entonces sí pasaría lo que platicábamos hace unos minutos. Las autoridades ministeriales sí requerirían que por lo menos, y esta pregunta la dejo sobre la mesa, si hay alguien de fiscalías, por supuesto, sería muy interesante conocer su opinión, para que por lo menos, para que una autoridad ministerial conociera de un hecho de corrupción denunciado como delito, por lo menos tendríamos que contar con la calificación de la falta administrativa. Es decir, que primeramente la autoridad investigadora integrara su expediente de investigación, juntara todos sus elementos y considerara que de esos hechos administrativos pueda advertir un delito y hacer la propia vista a través de la propia calificación o hacerlo en el informe de presunta responsabilidad, ¿no? Ordenar correr traslado a la autoridad ministerial u ordenar otra cosa diferente como iniciar un procedimiento de responsabilidad, perdón, de turno a la vía penal. Bajo esta idea, compañeras y compañeros, que vuelvo a reiterar, hablar del principio non bis in idem no nos invitaron a eso, pero bueno, es un tema que sin lugar a dudas es fundamental para hablar de estas dos vías. Hablando de esto, compañeras y compañeros, no perdamos de vista que la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, la forma en que fue diseñado nuestro sistema actual de responsabilidades administrativas y por supuesto de los delitos de corrupción cometidos por los servidores públicos del título 10 del Código Penal Federal, y por supuesto en las entidades federativas, fue desarrollado, nos guste o no, podríamos hablar de criticarlo, hablar de sus virtudes, de sus defectos, pero bien o mal, así es como funciona nuestro sistema de responsabilidades de servidores públicos, cualquiera que sea la vía administrativa o la vía penal. Lo que no debemos perder de vista es que justamente esta idea clara del Sistema Nacional Anticorrupción, esta idea general del Sistema Nacional Anticorrupción, es establecer las bases de coordinación. Seguramente aquí en este grupo, en esta charla, hay muchos compañeras y compañeros de órganos internos de control. Y seguramente, espero así sea, habrá compañeras y compañeros de fiscalías de delitos de servidores públicos. Yo preguntaría así en términos generales, bajo la experiencia práctica de todas y todos nosotros, los que hemos colaborado en este tipo de actividades profesionales, no nos hemos encontrado con la disyuntiva en el que una diligencia realizada por una autoridad investigadora de un órgano de control me perjudica mis diligencias como investigador en materia penal y viceversa. Una diligencia llevada a cabo por un agente del Ministerio Público a mí me perjudica como una autoridad investigadora en el órgano interno de control. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Luego parecería mucho desde el punto de vista práctico que hasta que nos ponemos el pie, como que nos ponemos el pie, hasta parecería que como no hay un sistema de coordinación adecuado, parecería que las diligencias que lleva a cabo, y nos pasó mucho, ¿no? Pedíamos información en nuestro expediente de investigación y el Ministerio Público, oye, no hagas eso, mi línea de investigación es diferente, ya me lo advertiste, ya me lo citaste, ya declaró con usted, ya tuve una comparecencia y entonces ahora mi tema ya, mi factor sorpresa hasta cierto punto de mis técnicas de investigación en materia penal ya se vieron obstaculizadas. Y esa es una de las partes más importantes, compañeras y compañeros, el sistema de coordinación.
La parte más importante de un combate a la corrupción, sea en la vía administrativa o en la vía penal, es que cada uno de los dos, independientemente de que tengamos un ámbito muy distinto de competencias, porque hay que decirlo así, la distribución de competencias es muy diferente, seguimos un objetivo común. Y no vale la pena, si no tenemos un sistema de coordinación adecuado, si no logramos homogeneizar las técnicas de investigación de las dos autoridades, pues estaremos en presencia de una circunstancia que no necesariamente va a ser la más favorable. ¿Qué es lo que sucede? Revisen ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales. Allí ustedes iban a encontrar muy enumeradas y muy bien explicadas las diligencias de investigación para las autoridades ministeriales. Yo les preguntaría, revisen ustedes la ley de responsabilidades administrativas, la ley general de responsabilidades administrativas. Viene claramente definida cuáles son las diligencias que se pueden realizar. Prácticamente nos dice la ley, realiza cualquier cosa que quieras siempre y cuando respetes derechos humanos, ¿no? Entonces, bajo este esquema, puedo hacer todo bueno, y por supuesto sujetándose a los más altos estándares internacionales, lo dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bajo este esquema, sí contamos con una estructura mucho más desarrollada para investigar en el ámbito penal que en el ámbito de las responsabilidades administrativas. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es, oye, pues voy a comparecer a un presunto, ¿se puede hacer esto en investigación? Bueno, pues el Ministerio Público sí lo puede hacer, pero yo, autoridad investigadora, lo puedo hacer, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, citamos y llevamos a cabo nuestras diligencias, por supuesto, notificando adecuadamente a las partes, llevando a cabo todo este procedimiento que nos permita convalidar nuestra diligencia y que dé los mejores resultados. Pero, ¿a qué me refiero? Hay un ente muy variado, o hay por lo menos una particularidad que nos ocupa en las diferentes diligencias de investigación, que es precisamente esta distinción de hasta dónde sí puede intervenir autoridad y hasta dónde no puede intervenir autoridad. Pongo un caso sobre la mesa y justamente esto nos va a ayudar mucho a tener, creo que me parece que es un muy buen ejemplo para participar. Como ustedes saben, una autoridad ministerial, para que requiera información bancaria de un presunto, sea la falta administrativa que esté investigando, requiere una autorización judicial. Un juez de control le debe de autorizar de que pueda pedir información. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que son inconstitucionales los artículos que le permitían a ciertas autoridades requerir información bancaria sin contar con la autoridad judicial, autorización jurisdiccional. ¿Qué pasa en nuestra materia? Ustedes conocen el sistema CIARA, ¿no? Es este sistema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los órganos internos de control, dicho sea de paso, y a mí me dio mucho gusto que así fuera, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México fue la primera en contar con un sistema CIARA de los órganos internos de control a nivel estatal. Y entonces, nosotros podemos pedir información a través de ciertas atribuciones. La respuesta es que sí, pero entonces yo preguntaría, ¿la información que obtiene la autoridad administrativa como autoridad investigadora en un procedimiento de responsabilidad administrativa, le serviría a la autoridad penal ministerial para la persecución de un delito cuando estamos investigando hechos similares? La respuesta es no, no le sirve, porque entonces los penalistas se van a ir a algo que ellos conocen muy bien, que esta famosa figura del fruto del árbol envenenado, ¿no? La información fue obtenida de manera ilegal, no se sujetó a las reglas y los principios, por lo tanto, no va a surtir ningún efecto jurídico en la vía penal. Entonces ustedes se podrían preguntar, y esto es una de las conclusiones a las cuales nos vamos aproximando, porque mi plan era platicar con ustedes 30 minutitos nada más y que pudiéramos tener un intercambio de ideas que ojalá así pudiera ser, compañeras y compañeros. Me parece que queda perfectamente claro que no necesariamente una conducta que tenga su prima hermana, una conducta, me refiero a una conducta delictiva tipificada en el título 10 del Código Penal Federal, que tenga su prima hermana en el catálogo de faltas graves de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no es óbice que para que podamos sancionar en la vía administrativa contemos con una sanción penal, ni viceversa, que para sancionar en la vía penal contemos con una vía administrativa. Un servidor público, compañeras y compañeros, perfectamente puede ser, si lo queremos decir así, exonerado en la vía penal y sancionado en la vía administrativa, ¿no? Y viceversa, lo podemos tener sancionado en la vía penal y no sancionado en la vía administrativa. ¿Por qué? Porque aparte nos sujetamos a diferentes reglas procedimentales como es el debido proceso. El hecho de que una autoridad, si cometió un error técnico o un error procedimental, la autoridad penal, eso va a ser motivo suficiente para que su asunto no prospere. Y lo mismo va a pasar ahora con esta prevalencia de los principios del derecho penal aplicados al derecho administrativo sancionador,
Que también si no contamos, si no respetamos ciertos derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso y todas las reglas características que conforman estos principios fundamentales, vamos a tener un asunto donde no podamos sancionar. Y esto, por ejemplo, ya ha sido objeto de diferentes perspectivas o de diferentes puntos de vista a lo largo de tanto de los tribunales de justicia administrativa como de las autoridades jurisdiccionales en materia penal. ¿Podemos tener diferentes sanciones? Sí, siempre y cuando sean sanciones de diferente naturaleza por el mismo hecho, pese a que sea el mismo sujeto. Mismo sujeto, misma conducta, pero va a haber una diferente tipología. ¿Por qué? Porque una va a ser fundamentada en la ley, en las leyes penales y otra en el Código Penal y otra va a ser fundamentada en las leyes de responsabilidades administrativas. Y dejo otra pregunta sobre la mesa que también me parece muy interesante que podamos conversar. Que yo estoy haciendo aquí mi lista de preguntas porque también me interesa saber su opinión. Muchos hemos escuchado, de hecho hay bastante bibliografía. Recientemente, yo les recomiendo un libro que acabo de comprar que no había tenido oportunidad de leer que se llama El principio non bis in idem en el proceso administrativo sancionado en México de Griselda Anguiano Espinosa, que se lo recomiendo muchísimo. Me lo encontré en la feria del libro de aquí del Poder Judicial de la Federación. Un muy buen libro, tal vez les pongo el dato aquí en el chat. Me pareció una muy buena obra. Y poner sobre la mesa, compañeras y compañeros, una pregunta más. Muchos hacen referencia, o nosotros escuchamos y pensaríamos, ¿a poco no va a ser así? Miren, uno escucha hablar el tema de delitos por hechos de corrupción e inmediatamente pensamos en faltas graves, ¿no? O sea, inmediatamente nos dicen, hay un delito de hecho de corrupción, se puede derivar en una falta grave. Yo pondría sobre la mesa, las faltas no graves en su estructura, en su tipología, en su descripción que establecen las leyes de responsabilidades administrativas, ¿no podrían considerar también o no podrían constituir también alguna conducta delictiva? Uno pensemos, por ejemplo, en el tema de abuso de funciones, en el tema del desacato, ¿no? Que también tenemos ahí esa gran controversia, ¿no? Cuando la ley general en las faltas no graves establece el no atender los requerimientos de las autoridades, ¿no? Y también tenemos el desacato como es no proporcionar o atender requerimientos después de que te sean impuestas las medidas de apremio, ¿no? O sea, también, vaya, hasta en la propia ley de responsabilidades administrativas tenemos esa prevalencia. ¿Qué me platicaban algunos magistrados de justicia administrativa vinculados con el tema de responsabilidades administrativas? Si estamos en presencia de una falta no grave que pudiera ser, de una falta grave que pudiera ser no grave, siempre la preferencia por un tema de presunción de inocencia, un tema de indubio pro reo, si lo queremos ver así, siempre que estemos en presencia de un supuesto así, se va a dar prevalencia a la falta no grave. Y pasaba mucho. Mandábamos nosotros algunos asuntos al Tribunal de Justicia Administrativa como faltas graves y se reclasificaba como no grave y entonces el asunto estaba prescrito, ¿no? Porque no había sido investigado en tiempo y forma, o luego parecería que era una aspirina, ¿no? Híjole, este asunto es no grave, pero pues si lo saco como no grave ya se me prescribió, entonces voy a tratar de hacerlo grave para que se vaya al tribunal y a ver qué pasa, ¿no? Bajo estas ideas, este mismo razonamiento aplica en materia penal versus o complementariamente con la materia administrativa. Si una conducta, compañeras y compañeros, una conducta puede ser sancionada por la vía administrativa a la par de la vía penal, fundamentalmente por un tema de protección a derechos fundamentales de los presuntos responsables, se le va a dar preferencia al ámbito administrativo sobre el ámbito penal. Esto, dicho sea de paso, aquí hay muchos comentarios que vamos a ir leyendo, pero bueno, yo quería poner sobre la mesa estas dos preguntas previo a lo que pudiéramos comentar. Y finalmente, para cerrar esta participación y que podamos intercambiar ideas, en la experiencia profesional, y bueno, ya también que es materia de un artículo que espero pronto compartirles, doctor Rodrigo, que ya casi está por terminarse, y por lo menos ojalá pueda compartir el paper y que me lo puedan destrozar ustedes antes de que me destrocen en el ámbito académico formal, mejor someterlo aquí en consideración. Fíjense ustedes que me he encontrado con ciertas cuestiones en un análisis dogmático de los hechos delictivos o de las conductas que se llaman como delitos en el Código Penal Federal, que hay ciertos elementos que no son vaya, lo que en la doctrina, y también refiero mucho la excelente obra del magistrado Alberto Gándara, donde hace esta referencia de los tipos abiertos y de los tipos cerrados, que también es un análisis que viene del derecho penal, esta parte de analizarlos de esta manera. Hay una falta de precisión en las faltas administrativas. Hay, dicho sea de paso, hay ciertos elementos que si nosotros revisamos las faltas administrativas graves, hay ciertos resquicios, porque no son copy-paste de los delitos del Código Penal Federal, ¿eh?
sea, uno revisa la estructura y uno podría parecer, pues, se parecen mucho, hasta si revisamos palabra por palabra, pues son idénticos. Pero hay ciertos requisitos que le exigen a la autoridad ministerial ser mucho más precisa al momento de determinar su responsabilidad, la presunta responsabilidad, y que a la autoridad administrativa le dejan hasta cierto grado un margen de discrecionalidad. Ya no es tanto un tema de que si una descripción tan típica, sino lo decían muy bien estos penalistas, que yo recuerdo también, otra le voy a citar aquí, un autor penalista que, bueno, le recomiendo el libro también, se llama La insoportable levedad del concepto de corrupción, de Giorgio Darío de María Serrina. Es un excelente libro. De hecho, es una pequeña reseña que también, si me permite, si no me hago publicidad, yo mismo aquí me la va a hacer, ¿no, doctor? Entonces yo les voy a compartir ahorita aquí la reseña de la obra del doctor Giorgio Darío de María Serrina, donde cuando hace referencia a la insoportable levedad del concepto de corrupción, nos hace ver muy claramente que estamos en presencia de un fenómeno bastante abstracto, ¿no? Porque muchos hablan de corrupción, pero verdaderamente sería muy interesante encontrar en dónde se puede dar un concepto típico de corrupción. Encontramos ejemplos de corrupción, encontramos ejemplos de actos de corrupción, pero muy difícilmente, por no decir que no va a ser así, no encontramos una descripción de un concepto de esto se entiende por corrupción en términos jurídicos. Va a variar mucho el concepto de corrupción a quien le pregunten. Si le preguntan a un economista, él va a hablar sobre el impacto económico de la corrupción. Si le preguntan a un sociólogo, va a hablar de las condiciones sociológicas y la estructura de la corrupción. La realidad de las cosas es que ni siquiera hay índices para medir la corrupción, compañeras y compañeros. Tenemos índices de percepción de la corrupción. Entendemos cómo la sociedad percibe el fenómeno de la corrupción, pero muy difícilmente vamos a contar con parámetros claros para medir este fenómeno, porque pues precisamente su naturaleza propia implica que, pues si se hace bien, lo pongo entre comillas, un acto de corrupción difícilmente va a ser identificado por alguna autoridad. ¿Esto a qué me lleva a concluir en esta parte, compañeras y compañeros? Que la tipología descrita, y eso lo podemos hacer un ejercicio práctico cuando se dé la oportunidad, que lo hacemos ahorita sobre la marcha de las preguntas y respuestas, el hecho de los hechos, las faltas administrativas graves, sí permiten una maniobra mucho más factible por parte de las autoridades administrativas cuando los tipos penales son mucho más claros y requieren de supuestos y de presupuestos muy específicos para determinar el grado de responsabilidad y la probable participación. Y esto nos permite, compañeras y compañeros, vean ustedes, por ejemplo, el artículo 213, cuando se habla de la individualización de la sanción en materia penal, uno establece y uno revisa ciertos parámetros, ciertos requisitos que en materia administrativa no consideramos, o por lo menos por las autoridades de los órganos de control, no se establecen estos parámetros para analizar una individualización de la pena como sí aplica en materia penal. Para concluir, y ya sobre esto, y por supuesto quedaría a las preguntas y respuestas, y yo creo que hice muy buen tiempo, no sé si me abusé del micrófono, doctor, era una hora con todo No, completa, para ¿no? nada, está muy bien. Ah, bien, entonces para que tuviéramos estos 20 minutitos de intercambio con ustedes. Eh, para finalizar, la estructura general del combate a la corrupción eh, en nuestro país, me refiero específicamente al caso mexicano, parte de estas dos vías, insisto, no son las únicas, no son las únicas vías, pero si partimos del punto de vista de que debemos de combatir la corrupción como un fenómeno integral, me parece que estamos perfectamente claros todos que tanto los delitos cometidos por los servidores públicos como las faltas administrativas graves deben de ser sancionadas independientemente de cualquiera que sea su grado de comisión. No hay, por lo menos en la vía administrativa, ustedes podrán identificar que sí tenemos este elemento de dolo o culpa, ¿no? Este famoso artículo 50 que a muchos no nos gusta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde uno parecería que sí se tiene que entrar a la parte de la psique, como lo hace el derecho penal, decir eso con intención o no, para poder establecer esta tipología de que no hubo culpabilidad, no hubo dolo al momento de cometer la infracción. Pero estos dos elementos para nada son ajenos del derecho penal. Por eso, compañeras y compañeros, desde el punto de vista de un denunciante como autoridad, no de una autoridad ministerial, me parece que tenemos mucho que aportar y todavía podemos perfeccionar muchísimo las denuncias que hacemos ante las autoridades ministeriales, por supuesto buscando una judicialización y por supuesto siempre buscando los mejores resultados para nuestra materia que es el combate a la corrupción. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias por este espacio y por supuesto quedo atento a las preguntas o comentarios que podamos tener. Muchas gracias. Pues, estimado maestro, muchas gracias, primero que nada, por la presentación tan clara, concreta de esta exposición y la relación y digamos, la similitud entre las faltas administrativas y los
delitos por hechos de corrupción. Y esta forma que muchas de las veces se dice con todo respeto, pareciera, ya lo tocó usted, que las fiscalías o las autoridades investigadas de perseguir, encargadas de investigar delitos, híjoles, se esperan al resultado de la investigación de responsabilidades o la imputación de la misma para ellos poder, digamos, realizar sus facultades y demás, ¿no? Antes de pasar, si usted no lo permite, en estos últimos 15 minutos, a las preguntas y respuestas o comentarios de nuestros amigos que hicieron favor de acompañarnos. Nuevamente agradecemos o agradezco a título personal la gran labor que hizo la comunidad y todos los interesados en estos temas en divulgar el evento del maestro Oscar. Tenemos más de 120 personas conectadas, lo cual, insisto, habla del interés que despertó el tema y pues sencillamente de lo, digamos, de la relevancia que todo esto suscita, ¿no? Y sobre todo el interés y las ganas por aprender de estos espacios que se deben a la generosidad de nuestros expertos invitados. Pues amigos, ya se la saben, entonces, quien desee hacerle una consulta directa al maestro Oscar, le pido por favor se sirva levantar la mano y de manera muy breve y concreta para aprovechar el tiempo, se la exponemos y el maestro nos hará favor de atenderla. Vamos aquí con la mano alzada de mi amigo Mario. Mario, ¿cómo estás? Un abrazo hasta el Estado de México. Gracias, doctor. Si me lo permite la opinión del experto, voy a hablar del caso Estado de México. Como ustedes saben, el 30 de mayo de 2017 entraron en vigor las reformas para modificar tanto el Código Penal como la ley de responsabilidades. La pregunta concreta es, ¿considera usted, doctor Zavala, que fue un error que, por ejemplo, el cohecho y el peculado lo sacaron del ámbito penal para meterlo al ámbito administrativo, además de las demás faltas graves que vienen en el artículo 52 de nuestra ley local? Muchas gracias. Mire, muy buena, fíjese, no conozco el caso del Estado de México, doctor. Si de hecho, si me hiciera favor usted, y voy a poner mi correo electrónico aquí, si me hiciera favor de compartirme estas iniciativas, me parece que es un caso muy, muy interesante. Así a bote pronto, como usted me pregunta, yo estaría absolutamente en desacuerdo, por una razón fundamental. Prácticamente, si nosotros identificamos, como lo veníamos diciendo, no quiere decir, mire, y me doy un paso más atrás, voy a un paso un poco más atrás. Fíjense ustedes que lo que se platicaba es que uno de los errores o lo que se comenta en los foros internacionales, sobre cuando analizaron el tema de la estructura de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que se comenta en foros internacionales fue que fue un error técnico el hecho de denominar a la falta administrativa grave como el delito. Y yo coincido plenamente con eso. Me parece que fue un error. ¿Por qué? Porque entonces ya desde un punto de vista, por lo menos de tipología, ya hablamos o ya estamos en presencia de que, ¿cómo puedo tener que una sola cosa se llame igual cohecho en la vía administrativa y que también se llame cohecho en la vía penal, ¿no? Entonces, eso permite que pasen cosas como la que usted está comentando, doctor Pérez, que es un tema muy interesante, así como lo plantea usted, pero si me pregunta, yo estaría completamente de acuerdo. Habría que revisar las tipologías. Y también yo lo precisaba hace unos minutos. Si uno revisa detalladamente así, prácticamente palabra por palabra de las faltas graves que tienen sus primos hermanos en el Código Penal, uno va a encontrar diferencias, uno va a encontrar ciertas distinciones que permiten darle esa connotación de administrativo y por una parte y por otra parte darle una connotación de penal. Por lo tanto, si hay una eliminación de delitos para incorporarlos en la ley de responsabilidades o viceversa, me parece que estaríamos en presencia de un tema que por supuesto no podría ser atendible bajo el esquema de lo que estamos platicando. Y no es una aportación del derecho mexicano, ¿eh? México viene heredando de esta parte de ese sistema de responsabilidades, viene heredado por lo menos tiene influencia de dos países, la legislación alemana y la legislación española, donde al aportar ciertos elementos hacen esta distinción tipológica, y esto así pasa en sus legislaciones. Ellos, por ejemplo, en el catálogo de faltas graves, no hablan, comete la falta de tal, no le llaman. Existe una falta cuando pasa tal circunstancia. No le pongo nombre, no le pongo apellido, simplemente describo una conducta que constituye una falta administrativa y, por supuesto, donde sí le pongo un nombre es en el tema penal, donde se requiere por su propia naturaleza una descripción típica que permita esa salvedad para poder aplicar la ley. Pero bueno, ojalá me pueda compartir las iniciativas, doctor. Sí, con mucho gusto. Soy licenciado, todavía no. Aspiré a ser doctor, ya no me alcanza la edad ni el tiempo.
Gracias, maestro Zavala. En América Latina los que terminan la licenciatura son doctores, no se preocupe. Gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Muchas gracias, estimado Mario. Gracias, maestro Oscar. Vamos con la mano alzada de mi amigo Raúl, de ahí de Nayarit. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué deseas comentarle aquí al maestro Oscar Zavala? Buenas tardes, muchas gracias, maestro. En el modelo anterior de responsabilidades, específicamente por lo que hacía a las responsabilidades resarcitorias, al momento de individualizar las sanciones, se establecía un modelo diferenciado entre responsables directos, solidarios y subsidiarios. Bajo el nuevo modelo que nos plantea la Ley General de Responsabilidades, no se hace esta distinción y prácticamente se trata a todos los presuntos responsables, si es que hay una falta colectiva, como responsables directos. Y esto ocasiona que al momento en que se vaya a ejecutar la sanción, si es que hay una determinación de reintegrar alguna cantidad o de pagar alguna multa, pues esta se hace sin distinción del grado de participación que pudieron haber tenido las personas vinculadas a un procedimiento de responsabilidad. Eh, ¿Qué opinión le merece este esquema donde no se hace esta diferenciación a partir de la calidad de los autores en la participación de la supuesta falta administrativa? Sí, gracias, licenciado Rosales. Mire usted, el tema no es menor y efectivamente me parece que es una falla técnica de la estructura de la ley. El grado de participación, por supuesto que es un tema que tiene que ser analizado. Por fortuna, y lo digo con conocimiento de causa en perjuicio, porque justamente uno aprende de sus errores, ¿no? Pero justamente han sido las autoridades jurisdiccionales las que han determinado que se debe de determinar un grado de participación, aunque la legislación no lo prevé así. Ahí, vaya, cuando un órgano interno de control, y aquí seguramente les podré compartir muchos materiales ya en resoluciones de tribunales colegiados, donde sí se hace un análisis de esta naturaleza que ha sido muy variado, y tenemos ahí un pequeño compendio de este tipo de material, donde uno advierte que cuando las autoridades administrativas no determinan el grado de participación, lo que ordena el tribunal es que se haga. Lo que ordena es, oye, esto hay vicios de fondo, lo llaman ellos, porque al momento de individualizar la sanción no se tomaban en cuenta las previsiones. Evidentemente, si me pregunta a mí, Raúl, sobre el viejo sistema y sobre el nuevo sistema, no me gusta hablar del viejo y del nuevo porque le voy a decir una cosa, me gustaba más el viejo. Francamente, me parece que el viejo sistema era un sistema mucho más diseñado para obtener ciertos fines y no establecía tantos parámetros como lo establece ahora, que bueno, nos estamos acostumbrando, estamos habituando a esta nueva estructura, pero el anterior sistema de responsabilidades, principalmente el tema de responsabilidad resarcitoria, era un tema mucho más claro, me parece, que como lo tenemos ahora. Muchas gracias. Por nada. Muchas gracias, maestro Oscar. Muchas gracias, amigo Raúl. Y alguien tenía la mano levantada, era Georgina, según vi, pero no veo otra. Si alguien desea aprovechar los últimos 9 minutos para comentarle algo al maestro Oscar, aprovechando. Aquí está nuestro amigo, el magistrado Víctor Ortegón, del capítulo Derecho Disciplinario de MX Yucatán. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias, Rodrigo. Mucho gusto igual, mucho gusto igual. Felicidades al maestro Oscar. Hace un poquito de tiempo, aclaro que yo no soy muy ducho en temas de derecho penal. Hace un tiempo discutía con personal de la Fiscalía Especializada en delitos en materia de corrupción. Con respecto al, yo le llamo tipo, ya no sé cómo le dicen ahora los nuevos penalistas, ¿no? Yo en mi esquema antiguo le llamo tipo penal, ¿no? Del uso ilícito de atribuciones y facultades. Y de acuerdo a específicamente que se configuraría por otorgar de manera ilícita contratos. Parecería de aquellos tipos abiertos que la Corte ha declarado inconstitucionales porque bastaría cualquier tipo, cualquier grado de desapego a la normatividad que rige el otorgamiento del contrato para que se configure el delito, ¿no? El punto específico, con independencia de este aspecto, que esa no fue la materia de la discusión, o sea, por su amplitud del delito, un agente me comentaba que en su criterio hay que acreditarse el dolo en la comisión de esta falta.
Y yo le comentaba, bueno, una pregunta, si yo fuera un perfecto, no fue el término que yo usé porque soy bastante florido en mi lenguaje, pero vamos a suponer que yo sea una persona de lo más ignorante de la materia, ¿no? Me pusieron en el cargo, no tengo absolutamente ningún tipo de formación profesional ni antecedentes, y me ponen en un área de compras, y me violo cuanta norma en materia de adquisiciones pudiera existir, pero no cometí dolo, no por dolo, ¿no? Por ignorante, por no tener la pericia, ¿no? En su opinión, ¿se configuraría el delito con independencia del tema del dolo o de la culpa, que en todo caso, creo yo, como ocurre igual en la materia administrativa, serían elementos de graduación de la sanción, pero no de la configuración del delito? Me gustaría escuchar su opinión al respecto, maestro. Muchas gracias, magistrado. Una gran pregunta. Y miren ustedes, hay una voz muy autorizada que yo recientemente escuchaba, a quien yo les recomiendo leer mucho, mucho, mucho. No sé si forme parte del grupo doctor Rodrigo, y si no, debemos de invitarlo. El magistrado René Uribe de Hidalgo. No sé si forme parte del Sí, grupo. de hecho está en el grupo de WhatsApp. Ah, eh, mire. ya nos participó el año pasado con una conferencia y también participa ahí directamente en nuestro grupo, amigo. Sí, ya está por ahí, sí. Ah, no, excelente. Bueno, espero que no esté aquí porque espero no es una tontería. Pero el magistrado René Uribe, yo lo escuchaba en alguna plática que nos compartió en una clase en la Escuela Libre de Derecho, en un diplomado de compliance. Vea usted, magistrado, compliance en el tema administrativo. El magistrado Uribe nos estuvo dando una explicación de algo similar, de un punto muy en particular. Entonces, esta opinión fue algo que él dijo y que a mí me convenció muchísimo. Este ejemplo que usted está poniendo, el tema del dolo y la culpa, es un tema muy analizado en materia penal. Si tuviéramos ciertos elementos que permitieran analizar que por negligencia, todos estos son causas de justificación que tienen total aplicación en la materia penal. Es decir, podría graduarse incluso una sanción, o podría decir que hay una causa de exclusión del delito, si lo quisiéramos ver así, desde el punto de vista penal, cosa que no sucede en nuestra materia de responsabilidades administrativas, salvo en el caso del artículo 50, cuando se hace referencia a que no se dañe la hacienda pública y esto, y que no haya culpa y que se afecte y que no sea una falta grave. Pero ahí el requisito es que no constituya otra falta, ¿no? Que esa conducta que se desplegó no acredite ni justifique otra falta más. Pero yo no lo había visto así hasta esa plática que tuvimos hace un par de meses con el magistrado Uribe en esta clase, pero me parece que esa es la respuesta, magistrado Ortegón, donde básicamente el analizar el tema de dolo culpa permitiría que esa conducta desplegada que generó un perjuicio, al final de cuentas, pueda ser sancionada por la vía administrativa, pero que esos elementos externos, como lo dicen los penalistas, puedan ser tomados en consideración para no sancionar en la vía penal. Me parece que esa sería una forma resumida de decir. Es decir, maestro, entonces que en su opinión sí habría delito, pero pudiera darse algún excluyente de Así responsabilidad. ¿A es, eso se refiere? así es, Ok, totalmente. muchas gracias, maestro. Y habría que ver ahí si también los primos hermanos que tenemos en la ley de responsabilidades, como la abstención de inicio de procedimiento, ¿no? O la abstención de imponer la sanción que nos establece en la propia ley, también podrían tener algún juego importante. Pero sí, me parece que estaríamos en presencia en ambos casos de ciertas medidas que pudieran ser tomadas en consideración. No, muchas gracias a Muchas usted. gracias. Pues justo en tiempo, como lo prometió tal el maestro Oscar, en una hora nos compartió sus reflexiones en torno a esta dinámica que se da entre los delitos por hechos de corrupción y las faltas administrativas graves. Pues, estimado maestro, le agradecemos nuevamente su generosidad, el que nos haya compartido una hora de su día, en martes, sobre todo cuando suelen ser días muy, muy ocupados para todos, y aún así hizo espacio y nos brindó esta conferencia. Creo que todo el mundo estuvo haciendo anotaciones, por mi parte yo lo hice. Fue muy ilustrativo lo que nos compartió. Aquí hubo mucha dinámica y participación en el chat, obviamente por temas, digamos, ya de tiempo. Eh, Dejamos ahí las preguntas que tengan y le quieran formular al maestro Oscar directamente en nuestro grupo de WhatsApp, para efecto de que yo se las haga llegar o él ahí directamente las vea. Pues, estimado maestro, nuevamente gracias. Nos vamos muy satisfechos, muy, muy contentos con esta conferencia, esta hora que usted nos brindó de su
agenda para platicar de estos temas. Como ve y sabe, somos una comunidad pues muy atenta, muy, digamos, participativa y muy inquieta en estas dinámicas y desarrollos que se dan todos los días dentro del derecho administrativo disciplinario. Amigos, muchísimas gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro amigo el maestro Oscar Zavala. Gracias. Y antes de cerrar la sesión, vamos a darle el uso de la voz, estimado maestro. No, muchísimas gracias a todas, todos. También anticipar, agradecer y ofrecer una disculpa que yo justamente al doctor Rodrigo le pedí que fuera nada más una hora porque andamos ahorita con un tema ahí ya les platicaré que también es otro tema muy relevante, ¿no? Que es, lo ponemos sobre la mesa, el tema de las responsabilidades administrativas en los procesos electorales, que es un tema también muy, muy interesante. Entonces, ahorita justamente es el auge de estos temas y bueno, hay ciertas actividades que me impiden estar un poco más, por eso que yo le rogaba que fuera una hora. Póngale fecha, Pues, doctor, póngale fecha para esa plática. díganle al doctor Rodrigo, él ya trae el tema muy presente, que es un tema muy interesante, ¿no? Claro, claro, pues sí, nos ponemos de acuerdo aquí con el maestro Zavala para que él en sus tiempos y cuando se lo permita nos regale nuevamente otra hora de su tiempo y podamos ver este tema tan interesante de la relación con la materia electoral. No, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. Lamento haber sido un poco rápido con los temas, pero era por ese tema que justamente a las 7 me conecta otra cosa. Pero bueno, muchísimas gracias por el espacio. En verdad, un privilegio siempre compartir. Uno aprende mucho y sigue aprendiendo todavía con todos ustedes, con tan grandes personalidades, ¿no? Que aquí siempre hay gente conectada que nos da nos aporta muchísimos. El honrado soy yo y muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, estimado maestro Oscar. Le mandamos un fuerte abrazo. Ya no lo entretenemos más para que atienda su otro compromiso. Recuerden que esta conferencia se transmite directamente y en vivo a través de nuestra plataforma de YouTube, Derecho Disciplinario MX, así nos encuentran. De todas formas, yo vuelvo a subir el video para compartirlo ahí en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter. Pues amigos, por mi parte es todo. Démosle un fuerte aplauso al maestro Oscar por esta intervención. Creo que nos vamos muy satisfechos. Ya se comprometió, ya lo comprometimos para que más adelante nos comparta estos temas en relación con el derecho electoral y la responsabilidad administrativa. Pues muchas gracias amigos y amigas. Siempre es un gusto verlos de nuevo en estas dinámicas. Les agradezco como siempre enormemente el que hayan hecho toda la difusión para estos temas que como vieron son espacios totalmente gratuitos, únicamente con la intención y el interés de seguir hablando de estos desarrollos que tanto nos interesan. Y el próximo lunes tenemos micrófono abierto con el maestro Armando Ruiz Sánchez, que anda por acá. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjense que él nos va a hablar sobre la caducidad y la prescripción en responsabilidades administrativas. Hubo ahí unos pronunciamientos del Poder Judicial en cuanto a jurisprudencias y tesis. Él hizo unos análisis, nos va a compartir sus experiencias y sus reflexiones en torno a estas dos figuras importantísimas que están dentro de nuestro régimen de responsabilidades, que es regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El día de hoy, ya mañana estaremos enviando los carteles ahí para darle difusión, pero quedan cordialmente invitados, 7 de la tarde, próximo lunes, con el maestro Armando, que es de Jalapa, Veracruz, la sede de Derecho Disciplinario MX. Pues amigos, les mando un fuerte abrazo a don Raúl Cárdenas, que se acaba de unir, allá está Nuevo Laredo, un abrazo. A mi amigo Mario allá del Estado de México, Raúl de Nayarit, ya se va Raúl, quédate Raúl, ¿dónde vas? Nos vemos, amigo. Un abrazo hasta Nayarit, estimado Raúl, ¿eh? También aquí a José Ramón, que anda por acá de Jalapa, a José Torres, amigo, ¿cómo estás? A Omar Alexandro López, a Blanca Reyes, a Galaxy, que anda por ahí, a iPhone, a Rubén, a Oscar Guadarrama, a mi amigo el maestro magistrado Víctor Ortegón, de Capítulo Yucatán, junto con Héctor, que andaba por acá, a don Sergio Elías Blázquez, también de Jalapa, a la licenciada Ana María, también anda por ahí. Pues amigos, a José Benito, que tiene estrellita otra vez. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Esta sesión queda grabada, la compartimos más adelante y les mando un fuerte abrazo y nos vemos ahorita en el grupo de WhatsApp. Muy bonita tarde y excelente resto de semana. Nos vemos, don Sócrates, allá anda por... Abrazo, amigos.